Los videos están por partes de a 15 minutos porque solo me deja cargar de a 15 minutos. Entonces, bueno, continuemos. Entonces les decía, esta parte del filtro de entrada la tiene a cargo ese condensador grande. ¿Por qué grande? Porque entre más grande, él va a poder aplanar mejor esta, esa, esa recta, ¿sí? Si yo no lo, si yo hago con un condensador pequeño, este rizado todavía va a continuar. Entre más grande, lo que sucede es que la onda de salida o la señal de salida es más plana. Ahora, tampoco puede ser tan grande, por eso hay un diseño, ¿no? Porque si es muy grande, pierde potencia la señal. Entonces, digamos que ese filtro lo que hace es convertir ese rizado en una línea recta, pero esa línea recta depende de la carga. Si yo tengo mucha carga, entonces esa línea recta se tiende a caer, ¿sí? Y si tengo poquita carga, esa línea recta tiende a subir. Entonces, para eso yo necesito un elemento activo, como en este caso el regulador, que este regulador es como ese dispositivo que les mostré ahora, pero visto desde arriba. Y como ustedes pueden ver aquí, está atornillado ¿a qué? A una parte metálica. ¿Por qué? Porque él necesita disipar calor. Él es un elemento, es el elemento más importante de la fuente de voltaje y disipa calor. Él se calienta. Si no le damos esa disipación de calor, es probable que el dispositivo no dure y se queme, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo quiero que ustedes en adelante puedan empezar a identificar es que con estos elementos claves que yo les he dado, ya identifican en cualquier circuito electrónico las partes de la fuente de voltaje. Mírenlas acá. Fusibles, transformador, rectificadores que son diodos, condensadores que es el filtro de entrada, regulador que es el elemento activo y la salida. En este caso mostramos acá un potenciómetro que es una resistencia variable para tener una fuente de voltaje variable, ¿sí? Entonces básicamente estas son las etapas que hubiera querido pues verlo allá en el laboratorio con el osciloscopio, pero lo vamos a hacer aquí a través de una simulación. Entonces vamos a simularlo con Proteus. Entonces, ¿qué vamos a simular? Bueno, aquí yo ya tengo el circuito hecho. ¿Cuál es la idea? Ver de qué manera un voltaje que es AC, ¿sí? Como en este caso, veamos aquí, mire, tenemos el voltímetro en AC, ¿sí? En 120 voltios AC y lo convertimos al final en una señal de 12 voltios DC. Mire que aquí no dice AC, dice de, ese voltaje es DC, ¿listo? Entonces, este proceso, si lo miráramos en el osciloscopio, ¿perdón? Lo que estamos haciendo es convirtiendo esta señal, ¿cierto? Que es senoidal AC, que es grandota, en una señal de 12 voltios. Vamos a ver, estamos acá en el canal D, que es el canal verde. Estamos en 10 voltios por cada cuadro. Aquí tenemos 10 voltios y un poco más del cuadrado de más o menos en la mitad, tendríamos 12.5 voltios. Entonces vemos aquí cómo convertimos esta fuente de voltaje, convierte esta señal que viene variable de 120 voltios AC a una señal constante de 12 voltios en DC. Para que ustedes vean etapa por etapa, entonces lo que yo voy a hacer es construirlo uno etapa por etapa. Vamos a construirlo y vamos a ir mirando las señales, ¿sí? En este caso, lo primero es tener una fuente de voltaje, los cuales la amplitud de 169.7 voltios. ¿Por qué? Recuerden que yo les dije que los 120 voltios que nosotros hablamos de la toma eléctrica son voltaje RMS. Y ese voltaje RMS, que significa voltaje medio cuadrático, debe multiplicarse por raíz de 2 para calcular el máximo. El máximo en este caso es 169.7, por eso la llamamos amplitud. ¿Y cuánto es la frecuencia? 60 Hz, 60 oscilaciones por segundo. Vamos a ver esa gráfica. Vamos a ver esa señal, cómo la podemos ver. Entonces, vamos a
incluir un osciloscopio acá, ¿sí? Incluimos el osciloscopio y vamos a ver esa señal aquí, que es la entrada del transformador. Entonces, miremos esa señal. Entonces, aquí tenemos 4 canales. Vamos a ver por ahora solo el canal 1, ¿sí? Y todas las componentes. Y vamos a dejar el 0 en toda la mitad. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestra señal AC de 169.7 voltios de amplitud y de 120 voltios RMS. ¿Cómo podemos saber que los RMS están bien? Vamos a colocar un multímetro. Miren, ¿sí? Porque necesitamos conocer los instrumentos de medición. Perdón, este no es multímetro. Un multímetro AC, ¿cierto? Entonces, revisemos cuánto voltaje hay en esta señal. ¿Sí? Tenemos 120 voltios AC y aquí la tenemos de esta forma. Cuando nosotros colocamos nuestro transformador, ¿qué le configuramos? Le configuramos, en este caso, este transformador, ustedes pueden ver que tiene 2 bobinas de salida. Quiere decir que yo voy a tener 2 voltajes diferentes para 2 fuentes diferentes, ¿sí? Entonces, la relación de transformación entre el primario y este primer secundario, según lo pusimos acá, es de 10. O sea que él me va a reducir 10. ¿Por qué sabemos que nos va a reducir? Porque esta bobina es más grande que esta, ¿sí? Tiene más vueltas esta que esta. Entonces, quiere decir que si la relación es de 10, el voltaje RMS de salida sería 120 dividido en 10. O sea, debería ser de 12 voltios, ¿cierto? Entonces, revisemos cómo sería entonces. Vamos a mirar el canal 2, ¿cierto? Que es aquí la señal de color azul. Coloquemos la A0. Coloquemos la A0. A0. Y pongámosle la misma escala de la señal de arriba. Entonces, ¿qué tenemos? La misma señal, pero reducida 10 veces, muchachos. Eso es un transformador, ¿sí? Mire que él no me cambia nada de la señal es exactamente igual. Lo único que cambia es ese valor pico, ¿sí? El valor pico y el valor pico pico. Entonces, ese es el objetivo de un transformador, reducirme la amplitud de la señal, ¿sí? ¿Qué etapa sigue? Sigue la etapa de rectificador, ¿no? O sea, necesito un elemento, que en este caso va a ser ¿quién? Va a ser el puente de diodos, y ese elemento yo requiero que, ese elemento requiero que me cambie de AC a DC. Vamos a verlo. Entonces vamos a ver la salida aquí del rectificador por el canal 3, ¿sí? Vamos a tener que habilitar el canal 3 que está acá, ¿sí? Ponemos aquí en 0, ¿verdad? Y fíjense lo que pasó, muchachos. Lo que pasó, ¿sí? Vamos a poner estas dos escalas un poco más grandes para verlas mejor. Entonces, mira, muchachos, ¿sí ve? Esa señal del transformador que era AC, que pasaba de positivo a negativo, recuerde que todo el centro de esta es el cero, ¿sí? ¿Qué hizo? Me pasó los ciclos. Positivo los dejó igual. Y el ciclo negativo me lo pasó para arriba. Entonces, si ve, este rizado que parecen montañas, ¿cierto? Es lo que nosotros conocemos como rectificación, que es el cambio de AC a DC. Ya la onda roja es una señal en DC. ¿Por qué? Porque no pasa de positivo a negativo, ¿sí? Ahora, ese rizado, yo lo tengo que minimizar, lo tengo que convertir en una línea recta. Entonces, ¿qué hago? Pongo un condensador grande, ¿sí? Un condensador grandote, en este caso de 2200 microfaradios, lo coloco a la salida del rectificador, ¿sí? Y ahora vamos a ver, bueno, ¿qué pasó acá? Como ya convertí de AC a DC,
yo ya necesito aquí una tierra física, tierra física no, un negativo. Y el negativo se define aquí, en este simulador, como tierra. Si no le pongo el negativo, él no me va. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que el osciloscopio tiene, para poder comparar señales, tiene que tener la misma referencia. Si yo ya coloco acá señales con esta referencia y voy a ver señales que no tienen esta misma referencia, pues no se pueden comparar. Eso pasa en la realidad y eso pasa aquí también. Entonces, ya tenemos que ver solamente la parte DC, ¿listo? Entonces, miremos la parte DC, deshabilitando los canales de la primera parte porque no son equivalentes. A y aquí tengo dos señales en la misma parte. Eso, entonces dejemos solamente la señal 3, que sería la señal roja, ¿cierto? Y deshabilitemos los primeros dos canales. Ahora, entonces la señal roja tenemos, miren acá, ya una línea recta, ¿sí? Entonces, ¿por qué una línea recta? Porque este condensador va demasiado grande, entonces eso es lo que buscaba. Ahora, fíjense que si yo coloco un condensador no tan grande, digamos que uno pusiera aquí un condensador de 1 microfaradio, ¿sí? ¿Qué pasa con esa señal? ¿Sí? Entonces, por el momento no se ve el cambio. A ver, revisemos. 1 microfaradio. Ah, bueno, no hay carga además. Entonces, claro, como no hay carga, no va a haber ningún cambio. Pues coloquémosle la carga. ¿Quién es la carga? La siguiente etapa. La siguiente etapa es el regulador. ¿A dónde está el regulador? Resistor, acá, 78 ohms. Es un regulador que me va a botar 12 voltios de alterna, de directa, perdón. 12 voltios de directa. Ahora sí podemos comparar las dos señales de C. Entonces, aquí canal C y canal D. Listo. Acá ponemos los dos en el mismo cero. Okay. Entonces, tenemos, yo les decía que si yo cambio este transistor a un valor pequeño, el rizado no debería notarse más, ¿no? Véalo acá. O sea, si el condensador es muy pequeño, ese rizado sigue siendo indeseable, ¿sí? Pongámosle otro valor para alcanzar a ver mejor ese rizado. 10 microfaradios. Mírenlo. Entonces, esa señal, habilitemos de todas maneras esta senoidal. Y veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que hace un condensador en realidad? Un condensador lo que hace es tratar de cargarse, ¿sí? Pero cuando él está aquí tratando de cargarse, la señal ya baja, entonces empieza a bajar lentamente. Un condensador lo que le mete es un retardo, él es lento. Entonces él trata de cargarse y cuando ya se va cargando, esta señal baja, entonces vuelve y baja. Trata de cargarse, realmente no esta, sino la que está rectificada. Entonces, ese rizado es indeseable. ¿Cómo lo reduzco? Con un valor en el condensador mayor. ¿Sí? Entonces, los valores en los condensadores más grandes tienden a ser más lentos todavía. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes, la señal de voltaje DC ahora es una línea recta. Y el regulador, ¿qué es lo que hace? Bajar la 12 voltios. Miren, porque aquí tenemos 5 voltios por división. Tenemos acá el 0 lo tenemos aquí, entonces tenemos dos cuadros y medio, más o menos 12.5. Antes del regulador el voltaje es más alto, es casi 15 voltios, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero un voltaje fijo, ¿cierto? Coloco un regulador fijo, en este caso 7812. Muchos reguladores empiezan por 78, ¿sí?
y cambian los últimos dos números que significan el voltaje de salida.